algunos amigos que Hay me algunos dicen... amigos que me dicen que soy socialdemócrata. Mira tú. Ayer estaba en la talla y decían, sí, porque le pago el sueldo a mi empleado. Soy tan bacán que le pago Mira, las cotizaciones. Soy muy socialdemócrata. Muy bien, lo felicitamos. Claro. Bueno, tenemos una invitada que nos va a ayudar a definir un poco qué es ser socialdemócrata de verdad. ¿Qué está pasando con la socialdemocracia en el mundo también? Porque a ellos les encanta hablar de Europa y otros países, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces con Lucía Miranda. Ella es politóloga, doctora internacional en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y Sciences Po París, especialista en métodos y técnicas de análisis por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, licenciada en Ciencias Políticas y de Administración por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente se desempeña como investigadora y docente en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Flaxo de la Universidad de Chile. Así que queremos conversar con Lucía para que ella nos ayude, ¿no es cierto?, a determinar un poco qué es la socialdemocracia, qué es ser socialdemócrata efectivamente. Lucía, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, Lucía. Muchas gracias por invitarme. Hola. Bueno, ¿usted es española o es chilena? Española y argentina. Española y argentina, mira, qué bien. Qué bien. Oiga, Lucía, vamos a partir definiendo qué es la socialdemocracia, creo yo, ¿no? Partamos de la base, así lo más básico, lo más lógico. ¿Qué es ser socialdemócrata? Bueno, la socialdemocracia combina una ideología política de corte social con un modelo económico que busca reducir las desigualdades y brechas que el capitalismo per se, por estar basado en lógicas de competitividad, de libre mercado, etcétera, genera. Entonces, es un combinado de ideología con valores sociales. Si revisamos los valores de la socialdemocracia, están vinculados a justicia, igualdad, solidaridad, y eso acarrea una serie de medidas, tanto en términos de carga impositiva, pero reconociendo la libertad de la ciudadanía para expandir sus derechos, para siempre avanzar en niveles mayores de reconocimiento y garantía de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. De forma breve, esa sería la idea. Claro, eso como resumiendo un poco, ¿no? ¿Es posible que ¿no es cierto?, como el líder de los empresarios, ¿verdad?, que este señor Sutil, o que Joaquín Lavín, que sea ya con el conocimiento que tú tienes de la política chilena, un hombre que en realidad apoyó la dictadura, etcétera, se defina como socialdemócrata? Bueno, ¿se puede cambiar? No, no lo creo. No lo cree. ¿Por qué, Lucía? No lo creo. Como tú reflexionabas hace un momento también, creo que dentro de la política hay que empezar a ser responsables y no permitirse mentir como estrategias para ganar un electorado. Como tú bien dices, además se están llevando a cabo una serie de debates en términos legislativos en el Parlamento hace mucho tiempo, que si gente como parte del partido de la UDI fuera en verdad socialdemócrata, hubiera avanzado en conseguir, y no está haciendo, claro, como estamos hablando en materia de derechos reproductivos, en protección social, tanto en materia de pensiones, salud, educación, etcétera. Entonces, hay una doble responsabilidad. Creo que por más que se esté entrando en un periodo de campaña de cara al plebiscito y al proceso constituyente, hay que ser responsables. No se pueden usar los conceptos de forma ligera, dando lugar a lo que en este caso se entiende claramente como mentir o manipular conceptos por querer llegar a una proporción de ciudadanía mayor o ganar simpatía. Si este señor Lavín, que no rechazo, no discuto, no reniego de la posibilidad que una persona en su carrera política cambie de forma de pensar, cambie criterios y quiera reconducirse viniendo de una trayectoria más conservadora
a una más progresista, pero tiene que ser claro. En este sentido, si Lavín quisiera ser socialdemócrata, para empezar tendría que salirse del partido del cual es parte, que si leemos los criterios y estatutos de la UDI, en este caso es un partido conservador, que además en sus valores y criterios confina a la mujer a que expandirá sus derechos en la medida en que ella se garantizan que cumples como mujer, es decir, vinculados a la familia y trabajo reproductivo, etcétera. Claro. Entonces, va en contra del progresismo que la socialdemocracia significa, ser parte o reproducir los valores que en este caso tiene la UDI. Así que una de dos, si Lavín quiere ser socialdemócrata, o se va de la UDI, o la UDI tiene que cambiar sus valores y cambiar también los criterios de subsidiariedad del Estado, que están claramente descritos en las bases del partido. Mira, qué interesante. Sí, Lucía, mire, en esta socialdemócrata uno entiende cuando uno, bueno, yo estudié un poco en la universidad, soy abogado, por lo tanto ahí a uno le explican algunos conceptos, no tanto como lo que usted desarrolla, pero sí nos explican. En Europa se considera que la mayoría de los países son socialdemócratas, se señala, y no importa tanto dentro de qué partido político están, tienen una visión de país en Europa en general. Yo ahí voy a mencionar, a ver si me corrige, por favor, porque la idea es que usted me corrija. Portugal, Finlandia, Alemania, Suecia, etcétera, son países con una política socialdemócrata en términos de la protección de los derechos básicos sociales y con un reconocimiento al desarrollo de libertades, pero también de emprendimiento personal en términos económicos, siempre que no alteren y que no vayan contra estos derechos sociales, ¿no? Por lo tanto, también se estima que los impuestos deben ser más altos para que la carga distributiva sea de los más ricos a los más pobres, o sea, que te ponen más, etcétera. Se dice además, y corríjame por favor, Lucía, si estoy mal, que por ejemplo la DC Internacional en su momento era considerada socialdemócrata, ¿no? Como partido político internacionalmente hablando, la Internacional, DC, etcétera. ¿Me puede usted decir si estoy bien o estoy mal respecto a lo que pasa en Europa para un poco traerlo a Chile y así compararlo? Está súper bien en lo que dices. Efectivamente hay una carga impositiva progresiva y mucho más fuerte, pero que a su vez es compartida entre quienes tienen el capital, es decir, el acceso a el dinero que poner una empresa implica y las ganancias que esta empresa da con los trabajadores. Entonces, por ejemplo, efectivamente, un empleado promedio en Europa está pagando como impuestos un 40%. Y ese es un mensaje que cuando uno lo traslada aquí a Chile asusta, porque uno piensa que de su dinero que gana tendría que empezar a destinar el 40% para que sea redistribuido. Pero no, esta es una corresponsabilidad con el empleador. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si lo trasladamos a Chile y yo soy una persona que gano 400.000 pesos, mi empleador estaría pagando al Estado en torno a 300.000 pesos de impuestos mensuales que me garantizarían a mí seguir teniendo una pensión digna una vez que termine mi periodo de trabajo, claro, de desempeño laboral. Iría al mismo hospital, si tengo alguna enfermedad, al que va mi empleador. Mis hijos irían al mismo colegio al que van los hijos de mi empleador, porque normalmente, de hecho, lo pueden revisar en cualquier periódico europeo, se describe cuando comienza el periodo de clases como, por ejemplo, los presidentes llevan a sus hijos al colegio municipal público al que del barrio en el que viven, de la zona en el que viven, ¿no? Claro. Porque tiene que ver con valores asociados a la igualdad, a una justicia social, a un reequilibramiento de lo que decíamos que un modelo capitalista liberal acérrimo genera. Claro. Hay también distintos tipos de socialdemocracia, en Europa, ¿verdad? Porque también como que ha habido una discusión sobre eso. Hay un tipo de socialdemocracia, no sé, en España, que es distinta a la de Portugal o distinta a la de Suecia. Pero son cosas menores.
Pero más son cosas que menores. tipos de socialdemocracia, de lo que hablaría es de modelos de Estado en el marco de una socialdemocracia. Perfecto. Si analizamos la historia, porque la socialdemocracia está asociada a modelos de Estado de bienestar. Estado de bienestar entendemos como estos estados que por medio de una carga impositiva progresiva generan una redistribución que palía las desigualdades que el sistema genera por sí. En la historia de Europa tenemos dos grandes modelos: Bismarck, alemán; Beveridge, inglés, ¿sí? Perfecto. El modelo de Beveridge, el inglés, podríamos decir que es el que ha tendido a reproducir una lógica más subsidiaria, es de lo que se habla de la tercera vía de Tony Blair, que Exacto. empieza a disminuir o reducir el vínculo con entre los laboristas y los sindicatos o los trabajadores, porque también hay que ser realistas. Progresivamente el concepto de trabajador, trabajadora ha evolucionado, se han sofisticado y se ha reducido esa proporción de lo que significa el mundo obrero dentro de los países. Entonces hay una reconducción de roles en este sentido, pero como decíamos, hablaría más de tipos de modelos de Estado. Un modelo bismarckiano que apunta a una protección y cobertura mayor de el mundo de los empleados versus Beveridge, que apuesta por una lógica más subsidiaria, donde las responsabilidades del Estado son tercerizadas en empresas privadas. Perfecto. Pero que no obstante, por ejemplo, sigue teniendo, convengamos que en Inglaterra, por ejemplo, estudiar en la universidad es carísimo. A partir de ahí se generan lógicas de hipotecas, grants, para que se pueda acceder a estudios. Sin embargo, la salud también hay una pequeña cuota que se tiene que pagar, pero en términos comparativos con lo que podríamos encontrar con una lógica de salud subsidiaria en Chile, por ejemplo, es abismal la cobertura, la capacidad que el sistema de salud inglés sigue teniendo en comparación con una lógica verdaderamente residual, que es la que podemos encontrar aquí en materia de salud en Chile. Sí, mira, yo para poner esto como gráficamente, para que lo veamos como súper, así como en términos concretos, me voy a tomar la libertad, si ustedes me lo permiten, de poner dos casos de mis dos hermanos, y perdonen que sea tan autorreferente. Tengo un hermano que vive en Madrid y tengo otro hermano que vive en Lisboa. De los Tingo. Sí, de los Tingo. Tengo un hermano que vive en Madrid y tengo un hermano que vive en Lisboa. Mi hermano que vive en Lisboa tuvo una operación de cálculo, esa cuestión cuando te salen para afuera las cosas, ¿cómo se llama eso cuando te tienen que cerrarte? Hernia. Claro, hernia, gracias. Y fue a bueno, nosotros tenemos nacionalidad italiana. No, hernia. No tiene, lo diría porque total no lo conoce nadie, pero no, tuvo una hernia. Nosotros somos ciudadanos europeos porque tenemos la nacionalidad italiana, claro. Es una gracia. Por lo tanto, entonces es un portugués más sin serlo porque es italiano. Entonces fue al hospital público y le operaron la hernia gratuitamente. Perfecto. Y de calidad rápidamente. Después nació mi sobrino, les mostrara el hospital público donde nació mi sobrino, público todo, gratis. Mi cuñada tuvo cáncer al cerebro. Wow. Y ahí anda mi cuñada dando vuelta, hinchando a mi hermano y viviendo feliz la vida, porque la atendieron en Portugal con lo mejor que hay, y me mostraba, te mando foto, me decía, de la clínica pública donde la están atendiendo a mi señora, me decía. Esto parte de la salud pública de Portugal. Que creo que voy a mi hermano que uno de los ejemplos más exitosos hoy en día, ¿no? Y además más cercanos a Chile, porque el ingreso per cápita no es tan distinto. Ingreso per cápita me refiero al ingreso per cápita portugués del chileno. Ajá. No es tan distinto, no es tan más alto que el chileno. Mira. El ingreso per cápita portugués. Entonces tampoco estamos tan lejanos. Hemos estado más cerca, ahora estamos un poquito más lejos, pero no es tanta diferencia. Y en España tengo otro hermano que vive ahí, que también tuvo hernia en otro sector, también lo operaron gratuitamente, y ahí está. Tuvo dos hijos, todos naciendo perfectamente en Madrid, y van a un colegio
cerca de la casa, que yo lo he visto a mi hermano también, con miles de chicos que es un colegio de gran calidad, cerca de la casa, etcétera, con hijos de todo el mundo. Eso lo he visto yo en mis hermanos. O sea, no. O sea, yo tengo un amigo, sea autorreferente, no, pero está bien, por ejemplo, pero yo tengo un amigo que vive en Barcelona, que ni siquiera tiene nacionalidad española, cuando se fue no tenía nacionalidad europea, digamos. Se casó con una española, se enamoraron, tuvieron un hijo, etcétera. Y es otro tipo de tienes una tranquilidad distinta, exacto, ¿no? O sea, yo me quedé sin trabajo, yo pensé lo peor. Yo dije, me voy a, o sea, de verdad, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿qué hago? En cambio allá él se quedó sin trabajo, o su señora se quedó sin trabajo también en otra etapa, y el Estado les pasa hasta, claro, les pasa hasta el departamento donde viven. Pero es que una tranquilidad, sí, otra tranquilidad que te da como ser humano, creo yo, ¿no? Eso, o sea, de verdad te tratan con dignidad. Eso es, Lucía, no sé, mi forma... Excelente el matiz que pones, entiendo, porque o sea, no se diferencia entre ser nacional del lugar, sino que siendo inmigrante y con el simple hecho de pagar tus impuestos como cualquier persona, exacto, estás accediendo a un sistema de redistribución que digamos, no solamente te va a beneficiar a ti, o sea, forma parte de una lógica de políticas públicas, de diseño de modelo de Estado y demás, que te protege, te ampara y que implica que tu rol como ciudadano, como ciudadana, acarrea el pago de tus impuestos, y eso te contiene, te resguarda, claro, frente a las eventualidades que todas las personas estamos expuestas en esta vida, que son accidentes, que son perder el trabajo, que son que pasen los años y que necesitemos una pensión porque ya no vamos a poder seguir trabajando. Derechos reproductivos, pensemos también en el acceso a anticonceptivos, a decisiones de programación familiar, cuántos hijos se quieren tener. En Inglaterra igual, aunque es un modelo más subsidiario, el aborto está reconocido, etcétera. Claro, las libertades individuales no están asociadas a temas, o sea, son más bien personales, ¿no? Y en ese sentido, claro, yo también considero que una persona que está en contra del aborto a todo evento, digamos, no puede llamarse socialdemócrata. Esa es una libertad individual que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres. Es un tema, o sea, un tema que abrimos de otro lado, pero a eso voy. O sea, es imposible que la UDI alguien que milita en la UDI, que cree en los principios de la UDI, pueda llamarse a sí mismo socialdemócrata. Voy a leerle algunos de los comentarios del público. Etienne Henry dice, el estado de bienestar no tiene nada que ver con la socialdemocracia. Los estados de bienestar surgieron en una época histórica concreta, que fue la amenaza del socialismo en Occidente. Que son mentirosillos estos liberales. ¿Por qué le tienen tanto miedo al socialismo si ni siquiera conocen su historia ligada al origen de la socialdemocracia? Eso nos dice Etienne. Carlos Amanda Álvarez dice, yo igual tenía entendido que la socialdemocracia va ligada al socialismo en parte ideológica y la economía es donde se pone capitalista. ¿Qué podríamos decir sobre eso, Lucía? Bueno, efectivamente, la socialdemocracia implica una revisión de los valores socialistas, teniendo en cuenta que el socialismo implicó visiones autoritarias y dictatoriales de ejercer el poder, y se compromete a partir de hechos históricos con la democracia representativa, y por tanto deja de lado cualquier visión autoritaria a la hora de ejercer el poder. Entonces, efectivamente, hay, como decía Stingo, evoluciones que han estado vinculadas a qué partidos estaban unidos a la Internacional Socialista, cómo esta fue evolucionando. La caída del muro de Berlín en el año 89, en 1989, fue clave también en ese sentido de volver las fronteras más porosas. Sobre modelo de estado de bienestar, no veo veo como un poco un comentario medio contradictorio. O sea, efectivamente, en una socialdemocracia el Estado tiene un rol clave. No quita que esté inserto en un sistema capitalista, como está todo el mundo inserto, o sea, incluso China, un país comunista, claro, es el ícono del capitalismo, podría decirse, en términos de producción y demás.
Entonces, en una socialdemocracia, efectivamente, estás inserto en el capitalismo, pero el Estado tiene un rol protagónico importante, que es quien recauda, gestiona, etcétera, para redistribuir y, por tanto, dar un sistema de protección, como decíamos, de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo interesante sería explicar, creo yo, y también es bueno, que explicar que lo que ha dicho Lucía y lo que hemos estado conversando es la visión del modelo de Estado, más que de la sociedad, y todo lo que ha mencionado Lucía, y hemos estado hablando, es la visión del modelo del Estado. Nadie dice que los particulares no ejerzan libremente, que es parte también, porque después del socialismo se revisó eso y se concentra en el Estado, lo que hemos estado hablando, pero los particulares obviamente tienen una gran participación, es más, diría que son el motor, si tú quieres, de la economía. Eso nadie lo discute. Cuidado con eso. Claro. Aquí no hay un Estado. Entonces, una vez más, no pongan como contradictorio algo que es complementario. Lo que hace es que el Estado se pone ahí. ¿Sí o no? Exacto. ¿Estoy bien? Entonces, claro. Como tú decías al principio, en el fondo, cuando hay una excelente imbricación entre el mundo empresarial, el mundo político, el mundo cultural, etcétera, tú recibes apoyo del Estado, por ejemplo, para fundar una empresa, puede ser a nivel pequeño emprendimiento, o recibir apoyo para que tus empleados accedan a niveles de cobertura, satisfacción, o para que tu empresa en periodo de crisis pueda mantenerse y por tanto no tener que correr el riesgo de echar a tus empleados, o hablemos por ejemplo de postnatal, algo que también estamos hablando, con cobertura en materia de cómo la mujer se pueda insertar laboralmente de forma ideal y que tener hijos o ser, digamos, quien puede reproducirse en este sistema no le significa una carga para la evolución profesional. Así que, como tú dices, no los veo desde ningún punto de vista contrapuestos. Y, por supuesto, hay variaciones dentro de todo modelo socialdemócrata. Hay partidos que pueden ser más liberales y hay diferencias, como tú bien dijiste, entre los países que han estado acompañadas de diferentes reformas, y en ese sentido también los distintos roles que los sindicatos o que las comisiones obreras en cada país pudo haber jugado. No nos olvidemos de las últimas grandes huelgas que los ferroviarios en Francia estuvieron llevando a cabo para pedir que no se les redujeran los derechos laborales a los que estaban teniendo acceso y demás. No veo contradicción, como tú bien dices. Lo que sí podríamos decir es que la carga impositiva o tributaria, que son sinónimos, progresiva es una característica. Ahí se nos cae don Juan Sutil, pues. Claro, porque él también tiene una carga tributaria impositiva progresiva. Don Joaquín Lavín también estima como que el principio de la socialdemocracia es una carga, porque la redistribución tiene que sacar plata de algún lugar. Exacto. Dejémonos de cosas. La plata no nace en los árboles. Entonces la plata tiene que salir de algún lugar. Por lo tanto, parte de eso también es la redistribución. El que más tiene, más da para el que menos tiene. Y eso se hace a través de la tributación. Y por eso es que algunos se escandalizan cuando miran a Europa y dicen la carga tributaria llega hasta no sé cuánto. Sí, claro que sí, la carga tributaria de los que más tienen sube, pero te garantizan una cantidad de cosas. Entonces, ahí donde se nos cae don Juan Sutil, se nos cae don Joaquín Lavín, se nos caen todos aquellos que dicen, no, si somos socialdemócratas. Bueno, entonces empecemos con una carga tributaria subiéndola en las empresas y en los particulares más ricos. Claro, es que confunden tener conciencia social con, o sea, porque exacto, no sé. Y por eso es tan importante lo que dice Lucía hoy día. Exactamente, y por eso queríamos definirlo, nos parecía súper importante, porque ahora, imagínate, como que confunden también, porque además nosotros somos un país donde tampoco nos enseñan tanto en la instrucción, ¿no es cierto?, normal de un colegio, tampoco es que nos enseñen tanto sobre este tipo de cosas, ¿no? Tipos de gobierno, tipos de Estado, etcétera. Eso no nos lo sacaron incluso en algún momento de nuestra malla curricular. Entonces, es interesante que tengamos este momento, creo yo, para compartir con nuestro público y hacer algunas definiciones que son importantísimas de entender, sobre todo de cara a
un proceso constitucional que pretende, ¿no es cierto?, refundar el tipo de Estado, ¿no es cierto, Lucía? Exacto. Y ahora que lo dices, y bueno, combinando con la carrera de Derecho que tú tienes, las constituciones se definen. Y por ejemplo, la Constitución española se define en su preámbulo como de un Estado social, democrático y de derecho. Entonces, ¿sí? Eso que es muy distinto a cómo se define la Constitución chilena. Claro. Entonces, no es rechazar para reformar, porque esta Constitución no estaría dando lugar a que en verdad se pudiera instaurar en Chile un modelo socialdemócrata redistributivo. Hace falta una refundación que, en base a los valores que la ciudadanía chilena elijan, pero por lo que vamos viendo, por lo que ha estado desde el año pasado, el movimiento feminista también, a lo que apuntan es a mayor igualdad, justicia social, etcétera, y que por tanto esos valores tienen que estar reflejados en un proceso constituyente paritario, ojalá. Perfecto. Lucía, yo creo que ha sido muy interesante conversar esta mañana contigo para hacer este tipo de definiciones y para poder, ¿no es cierto?, mirar hacia el futuro. Muchas gracias por estar en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Lucía Gracias a Miranda Lieve, politóloga, ya lo saben, para que la sigan en @lumiraley, para que la sigan y vean su